lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En los días que seguían a la última cena, el aire estaba impregnado de una mezcla de anticipación y temor. Simón, conocido como el Celote, caminaba por las calles de Jerusalén, sus pasos inquietos resonaban en su corazón. Una nube de incertidumbre envolvía a los apóstoles, quienes habían sido testigos de milagros asombrosos. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto tensa, pues el maestro se había retirado, hablando de su partida y de sacrificios que aún no entendían, lo que dejaba en el aire más preguntas que respuestas. Simón miraba a sus compañeros con ojos llenos de interrogantes. ¿Por qué nos dejaba en tal confusión?, pensaba, recordando cómo había luchado en su juventud por la liberación de su pueblo, anhelando un reino establecido y un Mesías poderoso que derrocaría al yugo romano. Pero Jesús era diferente. Sus enseñanzas desafiaban su comprensión. Cada parábola, cada acto de bondad parecía apuntar a un cambio profundo, un reino que no era de este mundo. Juan 18:36. Una noche, mientras oraban juntos en un rincón del aposento alto, Jesús apareció repentinamente, como una luz en la oscuridad. Mirándolos, recordó lo que les había enseñado sobre la fe y la misión que tendrían. Todo lo que acontece está en el plan de mi Padre. Sus palabras resonaron en el corazón de Simón, llenándolo de una revelación divina. Él sabía que cada momento, cada conversación, formaba parte de un grandioso proyecto que trascendía su entendimiento. Se acerca la hora en que seré llevado, dijo Jesús, y la tristeza dentro de Simón creció mientras su mente se llenaba de recuerdos. ¿Estaba Jesús hablando de su muerte? Esa sería una pérdida devastadora. Mientras meditaba, un estruendo en la calle interrumpió sus pensamientos. El grupo de los apóstoles miró por la ventana y vio una multitud enardecida. Los líderes religiosos se movían entre ellos, revistiendo de autoridad su odio. La tensión crecía, pero la voz de Jesús seguía resonando en su mente. En un acto de valor, Simón se volvió hacia sus amigos y dijo: no podemos permitir que la verdad sea acallada por el miedo. Debemos estar listos para testificar de lo que hemos visto y oído. Su voz firme infundió coraje en los demás, y juntos decidieron buscar la dirección de Dios en oración. Mientras oraban, Simón recordó la promesa que Jesús había hecho de enviar el Consolador, el Espíritu Santo, quien les guiaría hacia toda verdad. Juan 16:13. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su comprensión. Las palabras del Maestro comenzaban a resonar en su corazón con claridad, y por primera vez, Simón comenzó a vislumbrar la profundidad del sacrificio que se venía. Irrumpiendo en su oración, la presencia del Señor se manifestó en la habitación. Era un fuego que ardía en sus corazones, un impulso divino que dio vida a su fe. Simón sintió que el amor de Dios lo envolvía, llenándolo de poder y propósito. Este no era un final, sino el comienzo de un despliegue glorioso. Con su corazón ardiente, Simón se dio cuenta de que la lucha sería espiritual, y no física. Él, junto a sus hermanos, tenía un papel crucial que desempeñar en el avance del reino. En su mente, una inquietante pregunta surgió: ¿qué significaría esto realmente para nosotros? ¿Se revelará el plan de Dios en nuestra debilidad? Con nuevos ojos, Simón miró a sus compañeros de fe, y juntos se prepararon para un viaje que cambiaría el mundo. En esa noche de revelaciones, ellos comprendieron que, aunque sabían de pruebas que vendrían, la gloria de Dios estaba en camino, y así, como un rayo de luz en la oscuridad de la noche, el futuro comenzaba a vislumbrarse. Simón sabía que la historia de su vida apenas comenzaba a entrelazarse con el propósito eterno del Dios soberano. Mas en su corazón había una certeza: el tiempo de la redención estaba a la puerta. La pregunta flotaba en el aire, resplandeciendo con mística: ¿qué más había preparado el Señor para ellos, a medida que la historia de la salvación se desenredara en el cumplimiento de las profecías? El amanecer se asomó con timidez sobre Jerusalén, marcando un nuevo día que prometía retos inminentes. Simón, el celote, se sentó en el suelo de la habitación donde había compartido tantos momentos con Jesús y sus compañeros. La claridad de la mañana apenas lograba disipar la sombra de inquietud que aún se cernía sobre su alma. Al observar a los demás, sentía la tensión vibrante en el aire, la expectativa de lo que estaba por venir. Miren, dijo Simón, su voz impregnada de fervor, hemos sido testigos de las palabras del Señor.
sabemos que la hora está cerca. Pero, ¿qué haremos cuando el camino se torne sombrío? ¿Cómo sostendremos nuestra fe cuando Él ya no esté con nosotros de la misma manera? Pedro, con su habitual ímpetu, replicó inmediatamente, no temeremos, Simón. Si debemos sufrir por Él, lo haremos. Ya hemos dado nuestras vidas por su causa, y no dudaremos ahora. Las palabras de Pedro resonaron entre el grupo, incrementando el ardor en sus corazones, pero en el fondo de Simón persistía la angustia, un sentimiento de vacío que lo desvelaba. El sol ascendía, llenando la habitación con un brillo dorado. En ese instante, la puerta se abrió de par en par, y el aire se estremeció. Era María, la madre de Jesús, quien entró con un semblante resplandeciente. Su mirada, aunque llena de tristeza, parecía estar alineada con una paz sobrenatural. Hijitos, comenzó, mi hijo se acerca a un sacrificio glorioso que nos redimirá a todos. Lo que él ha prometido, se cumplirá. Simón sintió que la angustia se desvanecía, y con cada palabra de María, un hilo de esperanza comenzaba a tejerse en su ser. Estaba comenzando a entender que el sacrificio de Jesús no era solo un evento trágico, sino el cumplimiento de las profecías que habían sido profetizadas a lo largo de generaciones. Su mente viajaba hacia las Escrituras, recordando a Isaías, quien había hablado del siervo sufriente, Isaías 53, y cómo esto estaba entrelazado con el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en esto?, preguntó Juan, buscando en la voz de María la respuesta que su alma necesitaba. ¿Cómo podemos ser instrumentos del plan eterno que se revela ante nuestros ojos? María sonrió, su luz parecía multiplicarse en su alrededor. La obediencia es el camino que se nos ha encomendado. Deben permanecer firmes en la fe, orar sin cesar y compartir la buena nueva. Ustedes serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Inspirados por sus palabras, Simón y los demás se reunieron en un círculo, comenzando a elevar oraciones al cielo, imbuidos de un propósito renovado. Cada oración era un clamor por fortaleza, por un entendimiento más profundo y por la guía del Espíritu que pronto recibirían. Sentían el peso del momento, la urgencia de la misión que Dios les había encomendado. En un instante, Simón experimentó una poderosa convergencia de emociones. Su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir. El reino será nuestro, pensó, pero por un camino que nunca imaginé. En sus visiones, el camino de la cruz se tornaba como el inicio de un viaje de victoria en la fe, y mientras la luz del día crecía, un susurro divino penetró su ser: no desesperen por lo que está por venir, porque estoy contigo, hasta el fin del mundo. Simón comprendió que el plan de Dios estaba lejos de haberse consumado, y que había mucho más por descubrir. La pregunta resonó nuevamente en su mente: ¿qué papel jugarían en esta historia tan grandiosa? Iba más allá de ser meros testigos, estaban llamados a ser parte activa del desenlace. Con el corazón lleno de expectativa y una fe renovada, Simón miró a sus compañeros, sintiendo que el tiempo estaba por revelarse como el escenario donde se cumplirían las promesas del Altísimo. Este es el momento. El tiempo de la prueba es nuestro tiempo para brillar. Así, se levantaron juntos, con determinación y esperanza, preparados para la tormenta, sin saber que la mayor revelación estaba aún por llegar. En el fondo, cada uno anhelaba descubrir el alcance del plan soberano de Dios, la profecía que esperaría su cumplimiento en la historia de la salvación. A medida que la luz del nuevo día inundaba la habitación, Simón sentía que su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Cuando la tormenta arrecie, pensó, deberemos recordar la verdad de lo que hemos vivido con él. Sus hermanos se miraban entre sí, cada uno reflejando la misma inquietud que lo consumía a él. Mientras oraban, el ambiente se llenó de una palpable tensión y expectación. De repente, un estruendo resonó desde el exterior, como si el cielo mismo estuviera movilizándose. Simón se levantó con rapidez y se acercó a la ventana. Al mirar hacia la calle, vio una multitud de personas enrojecidas por la luz del sol naciente, gritando el nombre de Jesús con fervor. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Juan, inquieto. Fue entonces cuando el sonido de pasos resonó en el pasillo y la figura de Pedro apareció, visiblemente agitado. Él se acerca, está en el jardín de Getsemaní, y los soldados lo buscan, anunció en voz alta.
Un estremecimiento recorrió a todos los presentes, como si el mismo aire se volviera pesado ante la realidad de la inminente traición. «Debemos ir a él», exclamó Simón con determinación. «Debemos estar a su lado, no podemos dejar que enfrente esto solo». Sin embargo, una sombra de duda cruzó el rostro de cada uno. Luego, María habló, con una voz suave pero firme. «Hijitos, él ya ha dicho que sufrirá. A veces el camino del testimonio incluye dolor. Pero no teman, porque Él es el Hijo de Dios y su misión es más grande que lo que podemos entender. Su sacrificio traerá vida». Las palabras de María calaron hondo en cada uno de ellos. Simón sintió un fuego encenderse en su pecho. Sabía que tenían que actuar, pero como bien había dicho la Madre de Jesús, había un camino de sufrimiento que estaría delante de ellos y que tendría que seguirse con fe y sin temor. «Nosotros hemos sido llamados a llevar el testimonio de su nombre», replicó Simón, mientras una resolución creciente llenaba su ser. «No seremos meros espectadores en esta historia, nosotros seremos sus representantes, sus heraldos». Los otros apóstoles asintieron, sintiendo ese mismo ardor. Mientras se preparaban para salir, Simón recordó las palabras de Jesús: «Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Mateo 16:25. La profundidad de esta verdad resonaba fuertemente dentro de él. Lo que él y sus compañeros estaban a punto de enfrentar sería, sin duda, una prueba no solo de su fe, sino del propósito por el cual habían sido elegidos. Con esta convicción, se abocaron al camino que llevaba al jardín, cada paso impregnado de una mezcla de resolución y temor reverente. ¿Cómo podrían haber imaginado que el sacrificio de su maestro abriría las puertas de la eternidad? Al llegar al jardín, la atmósfera era densa, ni siquiera el canto de los pájaros sonaba. Una angustia sobrecogedora parecía envolver el lugar. Vieron a Jesús, en profunda oración, una manifestación de vulnerabilidad que jamás habían presenciado ante ellos. Sus lágrimas caían al suelo mientras clamaba a su Padre. En ese instante, Simón comprendió que lo que estaban por enfrentar era un umbral a la salvación del mundo. «Es aquí, amigos, donde nuestra obediencia al sacrificio de Dios será probada», murmuró, mientras se acercaban. Pero justo cuando la esperanza palpitaba en el aire, un grupo de soldados apareció al final del camino, antorchas en mano, listos para llevarse a su Señor. «¿Qué les espera a continuación?», se preguntó Simón. La incertidumbre lo consumía, pero la chispa del Espíritu de Dios encendía su valor. Sabía que el desenlace de esa noche podría llevarlos a un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad, y así, avanzando hacia el sacrificio que siempre habían temido, una verdad resonó en sus corazones: el sacrificio perfecto está por llegar, y con él, el cumplimiento del eterno plan soberano de Dios. Pero la pregunta aún permanecía: ¿cómo se manifestaría ese plan divino en sus propias vidas? La revelación estaba acercándose, y en su espíritu, sabían que el camino hacia la gloria era también un camino de sufrimiento y desafío. La noche fue sombría, y la luna reflejaba su luz tenue sobre el jardín de Getsemaní, iluminando el rostro angustiado de Jesús mientras clamaba al Padre. Simón, junto a sus hermanos, percibía la presión de la inminente traición que se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Con cada paso más cerca de aquel momento culminante, una mezcla de valentía y pavor se apoderaba de su espíritu, un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies y el susurro lejano de la multitud que clamaba por el arresto del Maestro. Los soldados, imponentes y decididos, se acercaban, y Simón sintió que la traición se convertía en realidad. «No puedo dejar que se lo lleven», murmuró entre dientes, mientras el temor lo invadía, un deseo ardiente de actuar impulsaba su ser. De pronto, un grito resonó en el aire: «Rabí». Era Judas, quien se acercaba con la traición impresa en su rostro. Un beso marcado como señal. El corazón de Simón se detuvo, la traición se había consumado. Este es el momento, reflexionó, sintiendo que la historia estaba en un punto de quiebre. Los soldados, ante la señal de Judas, se abalanzaron sobre Jesús. Simón, reviviendo las palabras del Señor, recordó: «No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar». Con cada latido de su corazón, el fervor aumentaba, y su mente se llenó de determinación.
Desenvainó su espada sin pensar en las consecuencias. «Deteneos», gritó, lanzándose en defensa de su maestro. El clamor de los soldados resonó ante la acción repentina de Simón, pero el coraje en su corazón superó los miedos humanos. El hijo de Zebedeo, Santiago, también corrió al lado de Simón, mientras Pedro lo seguía, aunque un destello de duda cruzó por su mente. Fue entonces que un fulgor de luz pareció barrer el ambiente, y Jesús, en su calma divina, alzó la mano. «Es suficiente». Con una autoridad que provenía del cielo, dirigió su mirada a Simón, sus ojos reflejando amor, comprensión y, sobre todo, un propósito que trascendía el dolor. «Deja que se cumpla lo que está escrito». La confusión se apoderó de Simón, quien sintió que la espada caía de su mano. Dios, en su eterno plan, estaba revelando algo mucho más grande que él podía comprender. La voluntad del Padre se estaba cumpliendo, incluso en aquel momento sombrío. La verdad se tornaba evidente, el sacrificio era necesario para la redención del mundo. Mientras los soldados apresaban a Jesús, Simón miró hacia su maestro. Lo veía cargar con el peso del mundo, no solo su propia pena, sino la de toda la humanidad. Y en su ser, una nueva revelación comenzaba a formarse. Comprendía que su papel en esta historia no era simplemente defender a Jesús con una espada, sino ser uno de los heraldos de la buena nueva después de la tormenta. «No comprendemos, Señor», murmuró Simón en su corazón. «¿Por qué el sufrimiento debe ser la piedra fundacional de nuestra redención?» Jesús, con su silencio y sufrimiento, respondía a la insatisfacción del corazón humano, ofreciendo la verdad de que en el dolor había una promesa de esperanza. Con la traición consumada y el camino hacia el sacrificio delineado, cada paso resonaba como un eco de la antigua profecía. Simón sintió un llamado interno más fuerte que jamás antes, era el fuego del Espíritu en su interior que lo llevaría a ser testigo de la verdad y un portador del mensaje, y así, mientras el Maestro era llevado, la realidad del plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos. Este era el principio del cumplimiento de las Escrituras, pero también un nuevo dilema se presentaba: ¿qué harían ahora? Con el mundo en un giro de oscuridad y gracia, la revelación de lo que Dios tenía preparado aún estaba por llegar. ¿Cómo se manifestaría este sacrificio eterno en sus vidas y en el futuro de la humanidad? La curiosidad de Simón se encendía, comprendiendo que todo estaba conectado en un plan que desbordaba su entendimiento. En medio de la confusión que reinaba en el jardín de Getsemaní, Simón se sintió abrumado por la gravedad del momento. Jesús, su maestro y guía, había sido entregado a los soldados, y la oscuridad parecía envolver sus corazones como una sombra impenetrable. Los hombres de Judea, sus hermanos, estaban paralizados por el temor y la incertidumbre. El eco de los pasos de los soldados resonaba, irradiando una inquietud que calaba hondo en su ser. De repente, en el silencio roto por el crujir de las hojas y el distante murmullo de una multitud creciente, el corazón de Simón se agitó al recordar las palabras que Jesús había hablado en días pasados: «No os dejéis vencer por el miedo». Con esas palabras en mente, Simón dio un paso hacia adelante, decidido a comprender la magnitud del sacrificio que se aproximaba. Judas, el traidor, se había llevado al Maestro y ahora un nuevo enemigo parecía surgir de las sombras, un enemigo que llevaba la marca del engaño y la corrupción. Simón sabía que Jesús había hablado sobre el sacrificio del Cordero, pero nunca había imaginado que el cumplimiento de la profecía pudiera llevar a tal traición. Mientras los soldados llevaban a Jesús atado, el ardor en su pecho continuaba creciendo, cada latido resonando con el eco de un propósito divino. «Señor, ¿por qué permites esto?», exclamó Simón en su corazón, sintiendo que cada palabra de Jesús cobraba vida en su mente. Recordó las Escrituras, las promesas de redención escritas por los profetas, y aquella predicción de Isaías que decía: «Por sus heridas fuimos nosotros curados». La verdad de aquellas palabras, la revelación de un rescate divino, comenzaba a entrelazarse con la angustia en su alma. Mientras la multitud increpaba a Jesús, Simón sintió el frío tocar su piel, un frío que parecía simbolizar la muerte inminente. Sus brazos temblaban, no por miedo, sino por una nueva resolución. «Si él debe sufrir, ¿qué deberíamos hacer nosotros?», murmuró al viento, sabiendo que cualquier acción motivada por la defensa física solo podría llevar a un desenlace más sombrío. Entonces, un grupo de mujeres se acercó.
Entre ellas estaba María, la madre de Jesús, sus ojos llenos de lágrimas y amor. Simón la miró, reconociendo el dolor reflejado en su rostro. Se dio cuenta que su sufrimiento no era solo el de un hombre, sino el de una familia, una nación y, sobre todo, un sacrificio por la humanidad entera. Su mente se vio sacudida por una sensación poderosa, una fe viva que clama por justicia divina. Simón recordó también la declaración que Jesús había hecho sobre ser el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Con cada paso que su maestro daba hacia su destino, Simón comprendía que cada latido era un paso hacia la salvación de un mundo perdido. Él está haciendo lo que nadie más podría hacer, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que no solo reflejaban tristeza, sino un profundo anhelo de comprender el plan divino detrás del sacrificio. ¿De qué sirve el dolor?, se preguntaba, hasta que vio la mirada de Jesús al cruzar su camino. En ese instante, todos los pensamientos confusos se disiparon y un fuego ardió en el corazón de Simón. La promesa de redención no solo era para el mundo, era para él también. El sufrimiento que se avecinaba traería esperanza a los que se atrevan a creer. Algo dentro de él se transformó, bendito y fuerte, y una voz interior lo instó a seguir, no con espada, sino con fe. Sin embargo, en lo profundo de la noche oscura, un nuevo dilema había surgido. La traición se había consumado, pero la esperanza aún vibraba en el aire. La revelación del sufrimiento y el sacrificio se tejía con hilos de gloria y redención más allá de lo visible. ¿Cuál sería el costo del amor eterno? ¿Cómo se alinearía el dolor con la promesa de vida abundante? El misterio iba más allá de su comprensión, pero estaba seguro de que el próximo capítulo de la historia divina estaba a punto de comenzar. No era posible que Dios tuviese un plan aún más extraordinario en medio de la oscuridad. Simón, con el corazón palpitante, se adentró en la niebla de incertidumbre que envolvía el lugar. Por un instante, el mundo se detuvo, y el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro distante. Miró a su alrededor, los demás apóstoles estaban dispersos, sus rostros reflejaban confusión y miedo. La traición de Judas pesaba sobre ellos como un yugo insostenible, y el frío de la noche parecía llenar el aire con un presagio de luto. ¿Dónde está la fortaleza que nos prometió?, pensó Simón en su corazón. En ese momento, recordó las palabras del salmista: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, 1. Durante años, Jesús había sido ese refugio, esa roca sobre la que había cimentado su esperanza y su fe. Pero ahora, ¿cómo podrían hallar sentido en el sufrimiento que acechaba? Mientras la oscuridad se espesaba, dos figuras rompieron la línea de la muchedumbre. Fue entonces que Simón los reconoció. Era Pedro y Juan, quienes se acercaban apresuradamente. Sus rostros estaban tensos, sus ojos, llenos de determinación. Simón, murmuró Pedro, hemos de seguirlo. No podemos abandonarlo. Nuestra misión no ha terminado. A pesar de la inquietud en su interior, Simón sintió que un hilo de coraje comenzaba a trenzarse en su alma. La voz del Maestro parecía resonar en su memoria: el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13. Así, decidieron seguir a la multitud, creciendo en número mientras atravesaban las calles oscuras. Se unieron a la multitud de testigos que llevaba a Jesús hacia el lugar donde lo juzgarían. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Una mujer, desesperada, clamaba por su hijo, uno de los condenados en este juicio injusto. Simón sintió el peso de aquel dolor ajeno y recordó el verdadero significado de la compasión. Todo lo que había aprendido de Jesús, sus parábolas sobre el amor y la misericordia, regresaron en oleadas a su mente. Los relatos de las almas cautivas que él había liberado, las lepras sanadas y los corazones restaurados. Cada historia era un eco de la misión de su maestro, y ahora Simón comprendía que esa misión no terminaba con la muerte de Jesús, sino que empezaba a tomar forma en la unión de aquellos que creían. Mientras seguían la senda de penurias, Simón sintió de nuevo esa convicción embriagadora. En medio del clamor y la confusión, una imagen se dibujó en su mente. Vio a Jesús en la cruz, y oyó las palabras que salían de sus labios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Simón comprendió que había un plan soberano entre las tinieblas,
perdón y redención, incluso a través del sacrificio más grande jamás concebido. La oscuridad de la noche pareció entremezclarse con la luz de una esperanza renovada. En su interior, empezó a crecer una fuerza, una promesa de que, al final, el amor vencería. Pero una pregunta inquietante aún anidaba en su corazón: ¿cómo podría surgir vida de esta inminente muerte? Simón se detuvo en seco mientras la multitud avanzaba hacia el lugar donde se llevaría a cabo el juicio. Cerró los ojos, y, en un momento de revelación divina, sintió que Dios estaba desatando un propósito acerca de este sufrimiento que iba más allá de su entendimiento. Cuando el velo se rasgue, será el tiempo de la verdadera liberación, resonó en su corazón. Así, mientras los ecos del clamor llegaban a su oído y el peso del sacrificio se intensificaba, Simón sabía que el desenlace era un misterio aún por descubrir. Las sombras parecían acercarse, pero dentro de él, destellos de luz empezaban a brillar. Estaba a punto de incluirse en una narrativa redentora que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. ¿Podría ser que el sacrificio que venía se convirtiera en la puerta de esperanza para todos los pueblos? La perspectiva de un futuro glorioso se entrelazaba con el agónico presente, y en ese pulso sagrado, Simón se preparaba para la revelación del maravilloso plan que Dios había tejido desde el principio. Con el corazón aún agitado, Simón se unió a sus hermanos en la fe mientras el eco de los pasos resonaba en las calles empedradas. La multitud crecía a su alrededor, un torrente de voces angustiadas y vehementes que clamaban en la oscuridad. Un retumbar profundo vibraba en su pecho, la atmósfera estaba cargada de un significado ominoso. ¿Qué está por suceder?, se preguntaba en su interior, sintiendo una inquietante mezcla de temor y anticipación. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Simón anhelaba descifrar la verdad encerrada en esa declaración, deseando fervientemente que la noche oscura tuviera un propósito mayor. Se acercaron al patio de Caifás, donde la tormenta de incomprensión y juicio se concentraba. Simón vio a su maestro, rodeado de soldados y sacerdotes, su rostro revestido de paz en medio de la tempestad. Una pregunta germinaba en su alma: ¿qué revelaciones nos trae esta sufrida noche? Y, en medio de su duda, escuchó una voz profunda y firme: no temas, Simón, de aquí en adelante, serás pescador de hombres. Lucas 5:10. Pedro, a su lado, rompió el silencio. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados?, cuestionó, mientras ingenios militares discutían la condena. Simón sintió que la compasión por su maestro se apoderaba de él, mas la naturaleza de su misión aún era incierta. Una sombra de desconfianza se cernía sobre ellos, y los recuerdos del amor y los milagros de Jesús se entrelazaban con la traición de Judas. Mientras la tensión aumentaba, se produjo un silencio repentino. Los rostros de aquellos que habían seguido a Jesús ahora reflejaban el miedo y la incertidumbre. Simón sintió que el aire se volvía denso, la presencia del Espíritu Santo parecía palpitar en su interior. En aquel momento, una ola de entendimiento lo envolvió. Hoy, este sufrimiento tiene un propósito que no comprendo del todo, pero que se revela cada vez que amamos incluso a nuestros enemigos, pensó, recordando lo que había aprendido del Señor. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Era la voz de la mujer que había clamado anteriormente, su desesperación resonando como un lamento que dolor se grabó en el corazón de cada presente. La compasión de Simón se incrementó. Debemos entrar en el dolor de los demás y hemos de cumplir con el llamado de amor que Jesús nos dejó, murmuró, sintiendo una urgencia mayor por actuar. Mientras el juicio continuaba, vio cómo Jesús era ridiculizado y maltratado, y en su interior brotó una ira sagrada. El fariseo, el justo y el recto de corazón, era tratado como un criminal. Simón cerró los ojos, dejando que la verdad lo inundara: el Cordero que quita el pecado del mundo ha venido a cumplir la ley. En su mente resonaban las antiguas profecías de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. La revelación se manifestaba ante él. Las promesas de restauración eran más reales que noches pasadas. Con cada golpe que escuchaba, Simón comprendía que todo estaba dentro del plan divino, incluso lo inexplicable. En su mente se encendió un destello de fe. Dios está en este sufrimiento, se dijo,
contemplando el sacrificio que estaba a punto de llevarse a cabo. Cada lágrima derramada, cada dolor infligido, serían herramientas en las manos del Creador. Cuando todo parecía justificado por la tragedia, Simón sintió que la historia apenas comenzaba. ¿Cómo podría un sacrificio tan extremo convertirse en victoria? Se preguntó, el misterio divino envolviendo su mente. Sintió en su corazón que el tiempo se acercaba a su revelación culminante, reflejada en el fulgor de la justicia divina. Así, con un fervor renovado, Simón miró hacia el cielo, esperando la liberación prometida. Que venga tu reino, Señor, en medio de nuestra angustia. En ese instante, la luz, aunque tenue, comenzó a brillar en su interior, revelando un futuro que solo Dios podía concebir. ¿Cómo manifestaría Dios el cumplimiento de sus promesas a través de los eventos inminentes? La cuestión permanecía, vibrante y urgente, buscando una respuesta a los misterios del cielo. La multitud continuaba su clamor, un eco que reverberaba entre las paredes del patio, donde la condena de Jesús se materializaba de manera brutal y despiadada. Simón, con el corazón palpitante, contemplaba a su maestro, cuya dolorosa serenidad contrastaba violentamente con el tumulto que los rodeaba. El desgarro del alma se sentía en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. De repente, las palabras de Jesús, el que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, Mateo 10:39, se repitieron en la mente de Simón. Un estremecimiento recorrió su ser. Comprendió que cada uno de ellos, sus hermanos en la fe, estaban siendo llamados a unirse en el sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a ser llamados a la misma entrega? Se cuestionó, adentrándose más en la esencia del sacrificio. El fariseo Juan, quien había estado observando la situación con una mirada llena de desdén, se acercó a Simón. ¿No ves, imprudente? Este es el fin de un embuste. Todo lo que hemos perseguido con fe y esperanza ha sido en vano, murmuró con un tono sardónico, intentando escupir veneno sobre la creciente desolación. Simón lo miró intensamente, sintiendo las raíces de su fe afianzarse más en su interior. La obra de Dios no se limita a lo que vemos. Hay más en juego que las apariencias, respondió decididamente, con convicción palpable. Entonces, en un giro devastador, un grito desgarrador resonó, proveniente de la multitud, que fue seguido por un silencio helado. La percepción de la justicia, que se creía certera, se tambaleaba al ser testigos de la tortura que sufría su Salvador. Simón sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. En aquel instante, un entendimiento profundo penetró su corazón. Esta era la hora que había sido prevista desde el comienzo de los tiempos, el momento en que el Cordero Pascual tomaría sobre sí el pecado del mundo. Mientras el sol empezaba a ocultarse tras la colina, una sombra ominosa cubría el lugar. Simón recordó las palabras de Isaías: por cuanto tú has sido precioso para mí, honorable, y yo te he amado, daré hombres por ti, y pueblos por tu vida. Isaías 43:4. Consciente de que cada acto de brutalidad llevado a cabo contra Jesús tenía un propósito que se extendía más allá de su comprensión, un fuego interno empezó a arder. El dolor de la cruz sería el portal hacia la redención, y cuando la noche cayó, una tormenta de duda y miedo se apoderó de los corazones, pero también de la esperanza de un pequeño grupo de seguidores. Simón, sintiendo la presión y la responsabilidad abrumarlo, buscó la oración. En su interior clamaba: Señor, ¿qué haremos? ¿Cómo enfrentar lo que está por venir? Las palabras de Jesús, llenas de promesa y poder, retumbaban en su mente, recordándole que debían ser testigos de la gloria de Dios, incluso en medio de la aflicción. No estoy solo en esto, se reafirmó a sí mismo. Hay un plan divino que se desvela a través de la oscuridad. ¿De qué manera su gloria será revelada entre nosotros? La anticipación de la respuesta irguió su espíritu, aunque la incertidumbre continuaba como una sombra, mientras la situación se hacía más crítica, y la figura de Jesús se desdibujaba en el diluvio de la traición y el sufrimiento. Simón sintió que las palabras del profeta cobrándose vida en él: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Había escondido un secreto en este sacrificio terrible, un misterio que transformaría el llanto en gozo, y en el profundo silencio de la noche, mientras Jesús enfrentaba su destino, Simón se dio cuenta de que la historia de la redención ya estaba siendo trazada ante sus ojos.
Dios tiene un propósito en todo esto. Pronto comprenderemos cómo puede una cruz darnos vida, concluyó, esperanzado en una verdad que solo el tiempo podría revelar. Con el alma temblando, aguardaba el desenlace de los eventos secretos del cielo. La noche había caído como un manto pesado sobre Jerusalén, un silencio helado permeaba el aire. Simón, el celote, se encontraba en la multitud que observaba la escena, el juicio de Jesús se desarrollaba ante sus ojos, y cada golpe y burla resonaban en su corazón como un eco de dolor. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntaba mientras el mundo que conocía se desmoronaba. Fue entonces cuando su mirada, dulce y triste, se encontró con la suya, y todo cambió. En ese instante, Simón sintió una sacudida en su interior. Jesús, a pesar del sufrimiento, emanaba una paz que desafiaba toda desesperanza. El sacrificio no es el final, es el inicio de algo grandioso, murmuró, rememorando las palabras que había atesorado en su corazón. De repente, un grito de horror cortó el aire. Pedro había sido identificado como uno de los seguidores. La incertidumbre crecía entre los apóstoles, la traición de Judas alimentaba un fuego rabioso en su interior. No podemos permitir que se marchen, debemos ser sus defensores, insistió Simón, apretando sus manos en un gesto de determinación. Pero a su alrededor, algunos comenzaron a retroceder, temerosos de lo que pudiera venir. No por la espada, Simón, dijo una voz suya interior, una voz que sabía que era el susurro del Espíritu Santo. En ese momento, como si lo guiara una fuerza invisible, recordó las palabras de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Frente a la brutalidad que presenciaba, su fe comenzaba a profundizarse, comprendiendo que el amor verdadero se demuestra en el sufrimiento. Mientras el tumulto seguía, Jesús fue llevado a la cruz, un madero que, en apariencia, debía simbolizar la derrota. Pero Simón sintió una llama encenderse en su corazón. Este no es el fin, sino el comienzo del plan divino, suplicó en su interior. Recobró fuerzas al pensar en lo que había aprendido en su caminar con el Maestro. Él es el Cordero que lleva nuestros pecados, y su sacrificio traerá redención. Con las palabras ardientes en su pecho, se unió a sus compañeros, y juntos comenzaron a reflexionar. No huyamos de esto. El sacrificio trae vida, y tenemos que estar dispuestos a ser parte del mensaje, expresó Pedro, ahora también lleno de fervor. La confesión del dolor compartido les unió. Aunque pedían respuestas que estaban muy lejos de comprender, comprendieron que estaban destinados a llevar esa verdad a otros, incluso en medio del sufrimiento. Los cielos comenzaron a oscurecerse, y en un rasgar de truenos, la tierra tembló. Simón fue testigo del velo del templo rasgado, y sintió que la gloria de Dios resonaba a través de aquel momento. La redención está aquí, gritó, sus palabras resonando con valor. La multitud se dividió, algunos temían, otros se preguntaban. Las profecías antiguas estaban comenzando a cobrar vida en esos instantes de dolor. Simón, invadido por una nueva energía, miró a sus amigos. No solo somos testigos. Somos parte del plan. Esta cruz nos llama a compartir la buena nueva de salvación a todos los pueblos. Sin duda alguna, entendió que lo que parecía un final catastrófico en realidad era una puerta abierta a la gloriosa redención prometida. Ante el sacrificio de amor exorbitante de su Maestro, la visión de Simón se expandió. Nunca seremos los mismos, pensó. La muerte no puede detener el propósito de Dios. Aquello que se ha pactado desde tiempos antiguos se está cumpliendo, y nosotros estamos llamados a llevarlo al mundo. La luz del nuevo amanecer empezaba a asomarse. Simón y los demás apóstoles se juntaron en un círculo, y con corazones arrepentidos y esperanzados, clamaron al cielo, consciente de que el sacrificio de Jesús les había legado una herencia eterna, el compromiso de vivir y compartir esa verdad. Por fin, Simón pudo ver la historia desde una perspectiva diferente. Con una fe renovada, se levantó en medio de sus hermanos, decidido a ser un portador del mensaje, listo para sostener la antorcha que llevaría su luz a los confines de la tierra. Este es nuestro legado. Nunca olvidaremos ni dejaremos que la oscuridad ahogue la luz que tenemos dentro. Mientras se marchaban, Simón miró a Jerusalén por última vez esa noche, con sus ojos llenos de lágrimas, pero también de un profundo gozo. El amor ha vencido,
proclamó en voz alta, tanto para él como para el mundo. Nadie podría comprender el sacrificio, pero ellos, sus apóstoles, continuarían el legado de fe. Así, la historia de salvación comenzaba a desplegarse ante ellos, iluminada por el poder del sacrificio del Cordero. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.